Hoy vamos a hablar sobre el estilo de las dos gamines extravagantes, por una parte la de influencia dramática y por otra parte la de influencia natural. Pero antes de pasar al tema del estilo, me gustaría aclarar algunas cosas, contestar algunas preguntas que me han llegado, porque me parece importante entender primero la morfología corporal de las dos gamines extravagantes y también una cuestión de esencia que es fundamental. La primera pregunta y la más válida sería: ¿hace falta realmente dividir la categoría gamín extravagante en dos ramas? Porque si nos fijamos en el test de Kipi, la gamín extravagante es el resultado de una mezcla de tres respuestas. Por una parte E romántica, A dramática y B natural. Es decir, que todas las gamín extravagantes tienen algo de natural y algo de dramático. Y estoy de acuerdo que en todas las gamín extravagantes hay algo de natural y algo de dramático, pero también es verdad que en algunas se notan más los rasgos dramáticos, aparte de ser gamín, ¿no? Lo de gamín está claro en ambos casos. Pero en algunas se notan más los rasgos dramáticos, afilados, los hombros estrechitos o cuadrados o huesudos, el cuerpo rectangular. Tienen como más características dramáticas, mientras que en otras se notan más las características naturales, eso ya fuera del test Kipi, ¿no? Digo simplemente lo que vemos al analizar un tipo de cuerpo gamín extravagante. En algunas mujeres las características naturales se ven en la musculatura, en el hecho de que tienen un cuerpo más fuerte a pesar de ser pequeñitas, tienen los hombros amplios, o pueden tener la espalda más amplia y simplemente la apariencia no es de fragilidad como en el caso de la dramática, que parece más frágil, sino todo lo contrario, es una apariencia más fuerte, un físico más fornido. Bueno, por eso creo que es necesario hacer esta separación. Esta sería la primera pregunta y la segunda, igual de válida, sería: ¿no será que es simplemente una cuestión de esencia? Que algunas gamín extravagantes tienen una esencia dramática, visible, potente, dominante, y otras tienen una esencia natural que salta a la vista, una esencia muy potente. En este caso solo hablamos de morfología corporal, no me refiero a la esencia, pero sí es verdad que hay gamín extravagantes de influencia dramática que también tienen esencia dramática, y hay gamín extravagantes de influencia natural que tienen esencia natural. Y puede haber gamín extravagantes de influencia natural corporalmente, físicamente hablando, que tengan esencia dramática, por supuesto. Entonces la esencia es algo no tan separado del cuerpo porque también tiene que ver con lo físico, pero digamos que en este caso quiero que nos centremos un poco más en la morfología corporal. Por ejemplo, Audrey Hepburn es gamín extravagante de influencia dramática y no tiene esencia dramática, tampoco tiene esencia natural, pero si nos fijamos solo en su físico, es gamín extravagante de influencia dramática. Su mix de esencias, por cierto, son la clásica, la gamín y la ingénue. Y por último, también quería aclarar o más bien responder a esta pregunta: ¿es la gamín extravagante de influencia dramática la misma tipología que la gamín pura? No es la misma tipología, pero entiendo la confusión porque son muy parecidas. Estos dos tipos de cuerpo tienen dramatismo, los dos tienen algo dramático, tienen un cuerpo rectangular, tienen rasgos afilados o más marcados. La diferencia es que la gamín extravagante de influencia dramática tendrá un dramatismo más visible, tendrá más energía yang dramática, o su energía yang dramática será visible tanto en el cuerpo como en el rostro, porque su rostro es más andrógino, o puede que no sea andrógino, simplemente sus características son más dramáticas. Puede tener una nariz
más prominente o afilada, la barbilla marcada, los pómulos altos y acentuados, los ojos rasgados, los labios finos. De hecho, muchas gaminas extravagantes de influencia dramática piensan que su tipología es la dramática, pero al tener huesos cortos y alguna que otra característica yin femenina, descartan la tipología dramática. Por otra parte, la gamín pura tiene un rostro más pequeñito, sus rasgos son más delicados, no se nota tanto dramatismo en sus rasgos faciales, todo lo contrario, puede tener los ojos grandes y por lo general los tiene, una mirada abierta o los labios gruesos, la nariz pequeñita. Vamos a ver algunas representantes de ambas categorías, porque es posible que al ver ejemplos nos quede todavía más clara la morfología corporal de las dos tipologías. Por una parte, en la gamina extravagante de influencia dramática tenemos a Twiggy, Audrey Hepburn, Ursula Corberó, Emma Roberts, Lily Collins y Vanessa Paradis. En la gamina extravagante de influencia natural están Tina Turner, Jennifer Love Hewitt, Penelope Cruz, Kelly Osbourne, Zooey Deschanel, FKA Twigs, Patti LuPone y Lady Gaga. Solo de ver sus fotos en paralelo nos damos cuenta de que o tienen una esencia natural muy dominante o tienen una influencia natural en lo físico, ¿no? Se nota que las de la segunda categoría son más fuertes que las chicas o mujeres de la primera categoría, que por comparación parecen más frágiles, sus huesos parecen más débiles, aunque no lo sean, puede que sean muy fit y muy saludables, pero bueno, digamos que la apariencia general es esta. Para hablar de estilo vamos a empezar con lo más importante, que es el cabello y el maquillaje. Primero, el cabello de una gamina extravagante de influencia dramática no es que debe ser así, pero es verdad que le sienta bien si adopta estos estilos. Por ejemplo, el pelo corto, distintos cortes de pelo manteniendo la longitud bastante corta. Por ejemplo, el pixie, el garzón, el bob carré, el bob mini con flequillo. Estos cortes que son propios de una gamín le suelen quedar fenomenal. Por otra parte, a la gamín extravagante de influencia natural, que tiene un cuerpo más fuerte, le hace falta un poco más de sostén en cuanto al pelo, es decir, que el pelo debería sostener mejor su estructura ósea. Y un corte de pelo muy cortito o muy pulido es posible que no le haga justicia. A ella le favorece el corte mediano o largo y al contrario de la tipología de influencia dramática, le favorece el pelo con volumen. Por eso los cortes a capas, con flequillo ladeado o con flequillo largo, le van a sentar divinamente. También los ondulados y desenfadados, un pelo loco, perdido. Por otra parte, si la gamina extravagante de influencia natural adopta un corte de pelo cortito, le queda bien ir a por un estilo un poco más atrevido, más extravagante. Por ejemplo, los cortes de pelo mallet le pueden favorecer, o un color de pelo distinto al suyo, uno más artificial, puede ser una opción muy buena porque le da ese apoyo que su tipo de cuerpo necesita, ¿no? Al ser un color vibrante. Y si hablamos de color en la tipología de influencia dramática, me parece que los colores más naturales le quedan bien. Su pelo natural o simplemente adoptar, si se tiñe el pelo, adoptar un tono más natural, rubio, moreno, castaño. De hecho, si vemos famosas que son gaminas extravagantes de influencia dramática, nunca las vemos con colores de pelo que no sean naturales, son o rubias o morenas o castañas, pero ellas intuyen porque saben mucho sobre estilo o quizás tengan estilistas que las aconsejan. Bueno, de hecho estoy segura de que tienen estilista que les aconseja en cuanto al tono de su cabello y nunca las vemos llevar colores
locos. En cambio, a Lady Gaga, Kelly Osbourne, últimamente también a Jennifer Love Hewitt, a FKA Twigs, las vemos a veces con colores artificiales y llamativos porque a ellas realmente les sienta bien esta vibración, ¿no? Este rollo que transmite un color llamativo. Si tienes influencia dramática, también te favorecen los cortes geométricos en pico, rectos, asimétricos. También puedes llevar el pelo largo y liso, o si lo tienes rizado, simplemente llevarlo más arreglado con los rizos definidos, muy pulidos. En cambio, si tienes influencia natural, es preferible que los rizos estén más desarreglados, no más perdidos, con más volumen. Puedes optar por un corte a capas ligeras para darle un poco de volumen a tu melena rizada. Estas dos morfologías corporales pueden tomar prestados muchos elementos, por una parte la natural del estilo natural y la dramática del estilo dramático. Segundo punto, el maquillaje. Y aquí es verdad que depende de la colorimetría de cada persona, del tono de la piel. Pero en líneas generales, si eres gamín extravagante de influencia dramática, mi consejo es que optes por un maquillaje minimalista y claro, preciso. Por ejemplo, líneas geométricas como un eyeliner suave de líneas finas, máscara que no recarga las pestañas, cejas definidas, labios nude o rojos para eventos de noche. También un look natural, con muy poco maquillaje, te puede sentar fenomenal si tienes las cejas definidas y quizás un poco de máscara en los ojos. También si tienes influencia natural, puedes optar por algo suave, porque tu maquillaje será similar al de las tipologías naturales. Desde algo muy suave y apenas perceptible, como labios nude y un ligero contouring, hasta algo más extravagante, una máscara con volumen bastante visible, unas cejas definidas o quizás más pobladas, el smokey eyes te sienta fenomenal y un pintalabios en tonos atrevidos, berenjena, rojo oscuro, aunque como he mencionado también puedes optar por un pintalabios en tono nude. Pasando al tema de la ropa, a las dos tipologías les favorece la división de silueta, el tejido medio y el color llamativo, porque las dos tienen un lado extravagante y pueden expresar ese lado extravagante a través del color, de los tonos que elijan o a través del estampado. En cuanto al corte, es mejor optar por hombros definidos, bajo recto o asimétrico, en una palabra geometría si hablamos de influencia dramática, pero si tienes influencia natural, especialmente en la zona de los hombros donde necesitas más espacio, es mejor optar por un corte relajado, que los hombros no estén muy marcados, muy definidos, para que no te sientas encasillada en prendas muy geométricas. Eso en cuanto a los hombros, pero el resto de la prenda puede mantener una forma estructurada. Los cuellos y los escotes. Ambas tipologías se ven divinas en cuellos redondos gracias a su base, que es gamín, y también los cuellos en pico. Por lo general, el cuello en pico favorece a todas las tipologías gamín. También las dos pueden llevar escotes asimétricos con un hombro a la vista, es posible que les quede fenomenal. Y si hablamos de algo específico para cada una, la gamín extravagante de influencia natural puede llevar algo con un poco más espacio para los hombros. Es posible que el cuello de tipo chimenea le quede bien o un poco drapeado, pero no exageradamente, porque ella sigue necesitando, al ser gamín, sigue necesitando que el escote esté más cerca de la base del cuello. Si eres una gamín extravagante de influencia dramática, puedes optar por un cuello de camisa rígido o una geometría muy visible en el cuello, como los cuellos notch,
Asimismo, las dos pueden tomar prestados elementos, por una parte del estilo dramático y por otra parte del estilo natural. Si tienes influencia dramática, puedes lucir perfecta en un look monocromático, el mismo color de cabeza a los pies. Es posible que la verticalidad te quede bien, ¿no? No en todos los casos, habría que mirar cada persona en concreto, pero es posible que este elemento, el monocromatismo, te siente fenomenal. Si tienes influencia natural, es mejor que mantengas la división de silueta, aunque puedes incorporar elementos naturales como los pantalones acampanados, los que son muy largos y acampanados, o también los pantalones más anchos. De hecho, a las gaminas extravagantes de influencia natural les queda bastante bien incorporar en su outfit, en su conjunto, un elemento oversize. Eso puede ser una bufanda grande o una camiseta grande y unos pantalones slim, estrechos, o viceversa, un pantalón más holgado y una camisa que siga la línea natural de tu silueta. Eso no quiere decir que la gamina extravagante de influencia dramática no lo pueda hacer. Si hablamos de estilos generales, el minimalista, el clásico, el estilo arreglado, pulido, de líneas limpias, geométricas, precisas, le queda fenomenal a la de influencia dramática. En cambio, el mix and match, mezclar varios tejidos, varios colores, atreverse un poco más a la hora de montar un outfit, es posible que le favorezca mucho más a la de influencia natural. En cuanto a los complementos, por lo general, si tienes influencia dramática, te favorecen los complementos lisos y geométricos, angulosos, pero pequeños o medianos. Y si tienes influencia natural, te vas a ver fenomenal con unos complementos medianos o grandes. Puede ser lisos o bombásticos, pero quizás unos metales más fuertes como el cobre o unos accesorios más gruesos, ¿no? Algo que sostenga, que sirva de sostén para tu estructura ósea. A las gaminas extravagantes de influencia dramática las favorecen las piezas de joyería Art Deco, también porque tienen esa geometría que ellas necesitan, y a las de influencia natural las suele favorecer los pendientes artesanales o las joyas étnicas, un collar statement de estilo étnico o algo de influencia natural. En cuanto al calzado, lo mismo. Si tienes influencia dramática, te favorece un corte de calzado anguloso, un modelo más estrechito. Puede ser irregular o extraño, pero es preferible que sea más estrecho. Los zapatos fornidos, duros, con cuerpo, digamos que pegarían más con una tipología más dura, como la de influencia natural. Por otra parte, las dos pueden optar por sandalias y zapatos de tacón medio, cuadrado o aguja, y también por calzado plano de modelo llamativo e irregular, porque recordemos que las dos tipologías tienen ese elemento extravagante. Así que el calzado creo que es el complemento perfecto en el que puede notarse tu lado extravagante. Hablando de bolsos, la mujer gamina extravagante de influencia dramática estará divina con un bolso anguloso, rectangular, cuadrado o asimétrico. Los maletines estrechos le quedan muy bien, los bolsos sobre, más grandes o medianos, y también los bolsos cartero de forma definida. Si tienes influencia natural, los bolsos con modelos geométricos irregulares te sentarán muy bien. También los que tienen estampados atrevidos, detalles metálicos, los bolsos más adornados. Los bolsos desestructurados te pueden sentar bien gracias a la influencia natural. Y también los bolsos maxi, porque puedes incorporar un artículo oversize en tu outfit. Espero que este video te sirva de ayuda si eres una de las dos gaminas extravagantes. Y si todavía hay algo que no queda claro del todo, no te olvides de escribirme. Puedes dejarme un comentario o seguirme en Instagram.
y te contestaré lo más rápido posible. Mi nombre es Ana, te mando un fuerte abrazo y te espero la próxima vez.